Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestro proyecto integrador del módulo 17, el cual tiene por título Análisis de observaciones estadísticas. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues bueno, hay varias observaciones que voy a ir haciendo a lo largo de este video. La primera es que al tratarse del proyecto integrador, les recomiendo en verdad mucho tomárselo con calma y hacerlo de la mejor manera posible. Yo muchas veces en las retroalimentaciones les comento que es muy valioso no solamente cumplir con lo que pide las actividades, sino dar un extra, es decir, ofrecer un poco más de lo que estrictamente se pide en las actividades. En ese sentido, pues sí les recomendaría que le echen muchas ganas a su proyecto integrador. Entonces, vamos a empezar. Nos preguntan, o si no, nos debemos de preguntar, ¿qué producto entregarás? Y dice un documento que incluya una gráfica de relación lineal entre dos variables. Esas dos variables son el nivel de dióxido de carbono o CO2 y la otra variable es la anomalía de la temperatura. Entonces tenemos que entregar una gráfica con relación lineal o una gráfica de relación lineal, lo cual vamos a explicar más adelante. Y además debemos de responder las preguntas que se nos planteen. Entonces básicamente hay que hacer dos cosas, una gráfica y responder las preguntas planteadas. Entonces el proyecto integrador tiene una introducción, la cual en verdad lean para que vayan comprendiendo de mejor manera. Después está esta parte de qué hacer. Dice, revisa con atención la tabla de datos que te proporcionamos aquí. Entonces, si le picamos, ya la descargamos y no hay ningún problema. En mi caso, yo ya la descargué. Entonces, aquí está la tabla con datos. Entonces, vean, en esta tabla lo único que hay son tres columnas. Una corresponde al año, otra corresponde a los niveles de CO2 o los niveles de dióxido de carbono y la tercera columna corresponde a lo que aquí llaman anomalía de la temperatura. Entonces lo primero que voy a hacer es un poquito explicar qué es esto de CO2 y qué es esto de anomalía de la temperatura. A mí sí me interesa que vayamos entendiendo bien lo que estamos haciendo y no solamente que lo hagamos de manera mecánica, es decir, nada más ir haciendo las cuentas y ya. Eso en verdad a mí no me gusta. Yo creo que si en algo puedo contribuir es en eso. Más allá de realizar las actividades integradoras o el proyecto integrador, vale la pena entender un poco lo que estamos haciendo. Entonces, el dióxido de carbono no es difícil. El ppb significa partículas por millar. Es decir, esta tabla nos dice que en 1958 había 315 partículas por millar en el ambiente de CO2. Del CO2 es el dióxido de carbono, es por ejemplo los carros cuando queman la gasolina emiten dióxido de carbono, de las fábricas generalmente está asociado con el smog, el CO2. Entonces, si nos fijamos, no es difícil ver que conforme avanzan los años, también aumenta en general la cantidad, de hecho no en general, siempre aumenta la cantidad de dióxido de carbono que año con año hay en el ambiente. Entonces, en 1958, por ejemplo, era de 315 y en esta gráfica que concluye en el 2015 es de 415. Entonces, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono vemos que sí ha aumentado. Ahora, ¿qué es esto de anomalía de la temperatura?
Pues yo mismo no sabía qué es, pero como siempre les recomiendo buscar esa palabra. Entonces yo así literalmente coloqué en Google anomalías en la temperatura. Me arrojaron estos resultados y el que yo elegí es este. Entonces aquí dice que la temperatura promedio a nivel mundial de la Tierra y la superficie del océano fue de 0.58 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo, lo que nos dicen aquí, y ustedes léanlo con calma, es que la anomalía en la temperatura representa qué tanto más caliente o más fría estuvo la Tierra, digámoslo así, estuvo el planeta, qué tanto más caliente o más frío estuvo el planeta de lo que se esperaba o de lo que en promedio ha estado en años anteriores. Es decir, por ejemplo, en 1958 la anomalía de la temperatura fue de 0.083, es decir, en este caso fue positiva porque es más y fue un poco positiva, digámoslo así. Esto quiere decir que en 1958 la temperatura promedio del planeta Tierra o de la Tierra fue un poco mayor de lo que había sido en años anteriores o de lo que había sido en promedio durante algún periodo de tiempo. En 1959 la temperatura también fue un poco más elevada de lo que se hubiera esperado. En 1960, de hecho, fue un poco más fría de lo que se hubiera esperado. Quizá en ese año hubo más nieve, más tormentas, no sé. Pero básicamente así podemos interpretar esta columna de anomalía en las temperaturas. Entonces, todos los valores que sean positivos significa que ese año la temperatura fue un poco mayor de lo que se hubiera esperado. Entonces, y conforme este número sea mayor, significa que ese año la temperatura fue más elevada de lo que se hubiera esperado. Por ejemplo, si nos fijamos, eh, en 1958 la temperatura fue 0.083 superior a lo que se hubiera esperado y en el 59 fue 0.041, es decir, aquí la anomalía de temperatura fue mayor que aquí, es decir, este año hubo un calentamiento superior de lo esperado que este año. Y así con las demás. Entonces, fíjense, aquí lo interesante sería ver cómo se van comportando. Por ejemplo, ya vimos, o no es difícil ver, que con el dióxido de carbono no hay problema. Todos los números van creciendo. De hecho, no me he fijado con precisión, pero estoy casi seguro que todos los números crecen. Entonces, eso quiere decir que año con año, por lo menos a partir de 1958, año con año, siempre se han expulsado a la atmósfera más cantidades de dióxido de carbono. Pero la temperatura en general promedio de la Tierra no siempre ha aumentado más de lo que se esperaría durante esos años. Por ejemplo, en el 58 sí, en el 59 sí, pero en el 60 bajó un poco, de hecho. Entonces, si por ejemplo fuera 0.0, querría decir que en ese año la temperatura fue exactamente de la que se esperaba, la promedio en algún momento anterior, en algún periodo de tiempo anterior. Pero si nos fijamos, aquí lo interesante es ver la tendencia. Vean, aquí en general hay más números negativos y a partir de un momento, por ejemplo, a partir de este nivel, no sé, por ejemplo, a partir de 1980, los números de anomalía de temperatura ya casi todos son positivos. Son positivos, y si se fijan, son positivos y sí podemos ver que van creciendo, en general van aumentando, es decir, esto querría decir que en general, con el paso de los años, la temperatura
sí ha ido aumentando más de lo que se hubiera esperado, más de lo que en promedio ha ido aumentando en años anteriores. Entonces, lo que queremos ver, un poco de lo que queremos ver en este proyecto integrador, es precisamente eso. Es decir, si el hecho, lo que queremos ver es si el hecho de que el dióxido de carbono haya aumentado provoca que la temperatura haya aumentado. Eso básicamente es lo que queremos ver en este proyecto integrador. Queremos saber qué tanto afecta el hecho de que cada vez haya más dióxido de carbono con el hecho de que la Tierra está aumentando su temperatura promedio o está aumentando su temperatura más de lo que se esperaría. Entonces, ese fenómeno precisamente es al que le llaman calentamiento global. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que los científicos, digámoslo así, atribuyen a que la Tierra se está calentando, atribuyen el que la Tierra se esté calentando más de lo que se debería de calentar, precisamente a que hay más contaminación, a que se queman más combustibles, en este caso a que hay más dióxido de carbono. Entonces, bueno, por un lado ya hicimos algo que a mí me parece interesante, entender un poco la tabla. Y en verdad creo que eso sí vale la pena, porque lo sencillo nada más es decir, hacemos la tabla y ya, no me importa qué significa eso. Pero yo quiero que sí nos tomemos la molestia de entender los datos. Entonces ya hicimos esa primer parte, ya más o menos explicamos los datos de la tabla. Entonces, ahora dice, revisar con atención la tabla, ya lo hicimos. El punto 2 dice, elabora una gráfica de relación lineal con los datos que se proporcionan en la tabla. Vamos a hacer eso. Ahorita vamos a explicar lo que es una gráfica de relación lineal. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces lo que hacemos es venirnos a nuestro archivo en Excel y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Pongan atención en esto. Voy a copiar todos los datos que me interesan. Los voy a copiar y los voy a pegar aquí al lado. Pero fíjense, al momento de copiarlos, antes, si yo solo pongo control V, lo que voy a hacer es copiarlos así directamente. Pero antes de copiarlos directamente, le aprieto en el botón derecho del ratón y me van a aparecer varias opciones. Yo voy a poner, fíjense, si yo pongo, aquí ponen pegado especial. Si elijo pegado especial, a su vez hay más opciones y puedo poner esta. Al poner esta opción, lo que estoy haciendo es únicamente copiar los valores de las celdas azules. Ahí está. ¿Por qué explico esto? Esta tabla, si se fijan, aquí tiene unos botones. Eso significa que los datos de esta tabla ya tienen algunas fórmulas definidas en sus casillas. Y si los datos y si los datos de esta tabla tienen fórmulas establecidas, entonces al querer yo trabajar los datos, cuando yo quiera hacer operaciones con los datos de esta tabla, esas fórmulas que de entrada ya tienen, me van a estorbar. Entonces, al haber hecho esto de copiar, pero únicamente copiar los valores, eso sí, o sea, ¿qué significa eso? Si yo digo que únicamente copio los valores, quiere decir que copio los valores, pero que las fórmulas que habían en las casillas azules, esas no las copio, solo copio los valores. Y entonces, cuando yo trabaje con estos datos, esos datos ya los voy a poder trabajar de manera fácil porque ya no tienen fórmulas detrás. Entonces, yo les recomiendo mucho hacer esto que acabamos de hacer. Entonces, pues ya. Entonces yo voy a empezar a trabajar en lugar de con estos datos, porque estos datos, digámoslo así, están limpios. Ahora, lo que tenemos que hacer es, o sea, si lo queremos hacer de manera
sencilla, o más bien sin preocuparnos demasiado. Lo que tenemos que hacer es elegir los datos, y ponerle en insertar. Si le pongo en insertar, aquí me aparecen distintos tipos de gráficas que yo puedo hacer. Si yo elijo esta, precisamente la que me aparece es una gráfica de dispersión. Esa es la que yo quiero en este momento. Si yo pongo esta gráfica, ya me aparecen los datos así. Ahora, si yo quiero que estos datos se vean ordenados de mejor manera, puedo empezar a ordenarlos precisamente. En particular, vean, esto que voy a hacer, esto que vamos a hacer ahorita, lo explican precisamente en el proyecto. En esta parte dice, es posible que la gráfica generada de manera automática por Excel se vea poco clara, y yo hubiera dicho, es posible que se vea un poco amontonada, cosa que sí nos pasó. Aquí los datos están como muy amontonados, digámoslo así. Para que nosotros los desamontonemos, lo que voy a hacer ahorita es recorrerla hacia arriba. Ya me pasé. Esto es que como yo estoy trabajando en mi laptop y no tengo ratón, se me dificulta más hacer este tipo de cosas. Generalmente es mejor tener el ratón. Bueno, pero ya, ahí está. Entonces, esta gráfica está construida con el eje Y. En el eje Y, en el eje X están estos datos. Y en el eje Y están estos datos. Es decir, en este momento, a estos valores, y de hecho aquí le voy a dar formato a esas celdas. Aquí esto no estoy haciendo nada, nada más darle un poco de formato. Estas celdas van a ser los valores de X y esta columna van a ser los valores de Y. Entonces de una vez lo pongo. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es trabajar un poco esta gráfica. Lo que podemos hacer es elegir el eje X, darle el botón derecho y nos van a aparecer varias opciones. Una de ellas es que en mi computadora tengo poco espacio y no me gusta eso. Dar formato al eje, aquí está. Si yo elegí, lo voy a hacer otra vez para que se aprecie. Yo elijo los valores del eje X y le doy clic derecho y otra vez no me aparece la opción que yo quiero, no sé por qué. Dar formato al eje, es que creo que no hay suficiente espacio y por eso no me aparecía. Le pongo dar formato al eje. Entonces le pongo a aceptar y me aparecen estas opciones. Y vean, ahorita lo malo es que en serio a mí no me gusta eso, que tener poco espacio para trabajar. Fíjense, ahorita ya se me volvió a perder la opción que yo tenía. Aquí está. Los valores del eje X van desde 0 hasta 450. Fíjense mucho en eso. Los valores del eje X van desde 0 hasta 450. Pero si nosotros nos fijamos en nuestra tabla, y me va a faltar espacio, si nosotros nos fijamos en nuestra tabla, los valores de X no van desde 0 hasta 450. De hecho, van desde 300 o desde 315 hasta 400. Es decir, no es necesario que en esta gráfica vayan desde 0 hasta 450. Es necesario con que vayan desde 315 hasta 400. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí
como ya habíamos elegido el eje, le ponemos lo mínimo que queremos es que vayan, aquí vamos a ponerle desde 315, y lo máximo que queremos que valgan es 400. Le voy a poner 405 por si las dudas. Lo máximo que queremos que valgan es 405. Entonces otra vez hay que elegir aquí el eje. Queremos que lo máximo que valgan es 405. Entonces ya con eso, de manera automática, la gráfica se empieza a, digámoslo así, los datos se empiezan a mostrar de manera más extendida y con eso se logra que se aprecien mejor. Entonces vean, al principio se veían muy amontonados y ahorita ya se ven más separaditos, digámoslo así. Y lo mismo, en el eje Y, si nos fijamos, los datos que están en el eje Y son los datos que corresponden a esta columna. Entonces, si nos fijamos, no es necesario que vaya, fíjense, en la tabla los datos van desde el 0.7 hasta el menos 0.3. Entonces no es necesario que vayan desde ahí hasta ahí, porque en realidad podemos hacer que solo vayan desde el 0.6, porque son los máximos que alcanzan. Los máximos que alcanzan son 0.6 y los mínimos que alcanzan son 0.2. Entonces, en el eje Y, lo que tenemos que hacer es elegirlo. Otra vez, dar formato al eje. Aquí está. Y le decimos, quiero que vaya desde 0.2 hasta 0.6. Y ya con eso, la gráfica se debe de ver mejor distribuida. Entonces, eso es lo primero que nos piden hacer en nuestra actividad. Lo primero que nos piden en nuestra actividad es obtener esta gráfica, que ya lo acabamos de hacer, y hacerle los arreglos que ahorita le acabamos de hacer. Entonces ya se los hicimos. Ahora, lo siguiente que nos piden en la actividad es, fíjense, lo voy a leer. Elabora una gráfica de relación lineal con los datos que se proporcionan en la tabla y determina el coeficiente de determinación, el cual se llama R cuadrado. Entonces, para realizar esto, observa con atención el video. La verdad, a mí no me gustó este video. Yo lo que se hace en este video es lo que acabamos de hacer aquí. Entonces, véanlo, no está de más, pero yo también tengo que ser honesto. A mí este video no me gustó. Entonces, elaborar una gráfica de relación lineal es lo siguiente. Ya que tengo mi gráfica de dispersión, cuando los puntos están así como están en esta gráfica, se llama gráfica de dispersión. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es irme a diseño y en diseño rápido puedo elegir esta opción, el diseño 9. Entonces lo que hace, si se fijan, es que si muevo el ratón se va a borrar. Pero si se fijan, una de las opciones que dice es que crea línea de tendencia de la serie. Eso es lo que necesitamos. Si yo elijo ahorita esa opción, lo que hace es no solamente poner la gráfica, sino poner una línea de tendencia la cual está ahí. Eso es a lo que se refieren con elaborar una gráfica de relación lineal. Entonces, pues ya está. Ahora, lo único que tenemos que hacer con esta gráfica es darle formato, ponerle los títulos de los ejes, ponerle título de la gráfica principal. Pero si se fijan, al hacer lo que hicimos, apareció esta recta. Eso ya de entrada lo que hace
es que nos demos cuenta que más o menos o de manera general los puntos que acabamos de graficar están cerca de esta recta. Entonces, esta recta la podríamos entender de alguna manera como una línea de tendencia. Los puntos tienden a parecerse a esta recta. Ahora, la otra parte que falta realizar en la actividad es el punto 3. Analiza la gráfica que obtuviste y responde las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las variables importantes en este tema? Pues no es difícil darse cuenta que las variables importantes, y de hecho las únicas variables que hay en este tema, son las emisiones o los niveles de dióxido de carbono, que fue nuestra variable X, o variable independiente, y la anomalía de la temperatura, que fue nuestra variable Y o variable dependiente. Dependiendo de lo que valga X, va a ser el valor de Y. Ahora, aquí viene el punto más importante a mi juicio de toda esta actividad. Creo que el responder esta pregunta es lo más significativo o es en donde vamos a aprender más en este proyecto. Porque dice que lo tenemos que responder de manera argumentada. Para poderlo responder de manera argumentada, es decir, yo diría de manera correcta, utilizando estadística, que es lo que hemos aprendido en este módulo, tenemos que utilizar varias fórmulas. Tenemos que saber utilizar lo que se ha visto en este módulo. Para eso, como siempre, voy a recurrir al documento en extenso. En el documento en extenso, nosotros podemos ver la teoría, y yo sí les pediría mucho que la revisen con calma. Entonces, por ejemplo, esta parte de desviación estándar y de varianza ya lo vimos en la actividad anterior. A partir de aquí viene la parte de regresión y correlación lineal. En verdad, sí revisen esta parte de la teoría, sí revisen este material en extenso, porque está entendible. A mi parecer está bien hecho, se entiende bien las ideas principales. Entonces, aquí explican que la covarianza lo que hace es medir qué tanto están relacionadas dos variables o dos conjuntos de datos. Es decir, imaginemos que nosotros pensamos, por ejemplo, en el precio de la tortilla a través de los años. No sé, estoy solo poniendo un ejemplo. Pensemos o sea, pensemos en el precio de la tortilla a través de 20 años. Entonces, en general, esos datos van a ir incrementando, ¿no? Cada año, como muchas otras cosas, el precio de la tortilla sube. Ahora, yo quiero ver si hay relación entre el precio de la tortilla y, digamos, el precio de la gasolina. Es decir, imaginemos ahora en el precio de la gasolina en esos mismos 20 años. Igual no es difícil pensar o imaginar que igual la gasolina fue subiendo. Entonces, y una pregunta sería, ¿será que si sube la gasolina, también sube la tortilla? Y creo que no es difícil responder a esa pregunta, y la respuesta es sí, porque si sube la gasolina, pues aumenta el costo de transportar el maíz y todas las cosas necesarias para producir tortillas. Entonces, un cambio en el precio de la gasolina afecta el precio de la tortilla. Eso quiere decir que esas dos variables
el precio de la gasolina y el precio de las tortillas están relacionadas, hay una covarianza. Si varía uno, el otro varía. Si uno aumenta, el otro debe de, en general, aumentar. Es decir, que el cómo se mueva o el cómo se afecte un grupo de datos debe de afectar de alguna manera el otro grupo de datos. Entonces, básicamente, en estos últimos temas, lo que hacen es presentarnos algunas fórmulas que palabras más, palabras menos, intentan o sirven, no intentan, sirven para medir qué tanto dos conjuntos de datos están relacionados unos con otros. Entonces yo en verdad sí les recomiendo mucho que revisen con calma este material, pues sirve para aclarar muchas cosas. Entonces, en particular, los temas que yo creo que debemos revisar son los de coeficiente de correlación, los de covarianza y los de varianza. Entonces, y básicamente es que en verdad a mí se me dificulta navegar por los PDF en la laptop. Siempre, ay, bueno, el punto es aquí que en verdad revisen los temas de covarianza, que aquí está, y después el tema de coeficiente el tema de coeficiente de determinación. Antes de ese está otro tema. Y no sé por qué ahorita no lo veo. Aquí está. Coeficiente de correlación. Entonces, este tema, el de coeficiente de correlación, lo que hace es decirnos eso. Nos dice si un conjunto de datos está relacionado con otro conjunto de datos. El precio de la gasolina sí está relacionado con el precio de las tortillas. Si uno aumenta, el otro en general debe de aumentar. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Piensen otra vez en el precio de las tortillas. Pero ahora piensen como el otro conjunto de datos, el número de perros que hubo en la Ciudad de México en esos años. Entonces, la pregunta sería, ¿esos dos grupos de datos, es decir, el precio de la tortilla en 20 años, estará relacionado con el número de perros que hubo en la Ciudad de México en esos 20 años? Y creo que la respuesta es obvia y es que no. No tienen que ver nada entre sí, o al menos aparentemente, o esa sería mi idea, esa sería mi intención. No tienen que ver nada esos dos grupos de datos. Si el número de perros aumenta o disminuye, eso no le afecta para nada a el precio de las tortillas. Entonces, la covarianza entre esos dos grupos de datos sería mucho menor, si no es que nula, para ese caso. Entonces, básicamente, el coeficiente de correlación o la covarianza y todos esos es lo que nos ayudan a medir. Entonces, lo que debemos hacer en este momento es precisamente eso. Existe relación con los ejemplos que ahorita yo estoy explicando, nos ayudan a responder esta pregunta. ¿Existe una relación entre los niveles de dióxido de carbono y la temperatura global? Y es lo mismo. Lo que nos están preguntando es, ¿será que si uno aumenta, o sea, el primer conjunto de datos en este caso es el de dióxido de carbono y el segundo conjunto de datos en este caso es el de la temperatura global?
Y lo que nos lo que nos preguntan es, ¿será que están relacionados? Si el que uno varíe afecta a que el otro varíe, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el coeficiente de correlación, porque el coeficiente de correlación justamente lo que hace es decirnos si eso pasa. Entonces, voy a revisar con un poco más de detenimiento el coeficiente de correlación. Aquí está. Entonces, y dice, el coeficiente de correlación es usado para medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables o dos grupos de datos. Se denota o se escribe como R y también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson. Su fórmula es esta. Lo que está arriba no es otra cosa más que la covarianza entre el primer grupo de datos y el segundo grupo de datos. Y lo que está abajo no es otra cosa más que la varianza del primer grupo de datos multiplicado por la varianza del segundo grupo de datos. Entonces, fíjense, aquí está lo que nos interesa. Si R, ¿quién es R? R es el coeficiente de correlación. Cuando nosotros desarrollemos estas cuentas, al final de cuentas nos va a terminar dando un número. Y lo que nos explican aquí abajo es que si ese número es 0, eso significa que no hay ninguna correlación entre esos dos grupos de datos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso del precio de las tortillas y el número de perros, sería de esperar que si hacemos estos cálculos, el resultado sea 0 o algo muy, muy parecido a 0. Y después nos dicen, si es 1, existe una correlación lineal positiva, perfecta. Es decir, si te da exactamente 1, es que no solo hay una relación entre uno y otro, sino que es intensa, muy intensa, es más, perfecta. Y lo que nos dicen en el siguiente renglón es que entre más se acerque a 1, la relación que va a haber entre esos dos grupos de datos va a ser mayor. Si la relación es -1, también hay una fuerte relación, pero negativa. Y entre más se acerque a -1, más fuerte va a ser esa relación, pero negativa. Esta parte, es decir, lo del documento en extenso, en verdad, léanlo, no sé cómo decirlo, léanlo, revísenlo, porque creo que van a entender muchas cosas que no me da tiempo a mí decirlas en el video. Entonces, espero que haya quedado un poco claro el uso de la fórmula, perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente eso, medir el coeficiente de correlación, que es este. Y como siempre, espero que para estas alturas ustedes ya se den cuenta o ya intuyan que en Excel lo vamos a poder hacer de manera inmediata. En Excel, y aquí mismo en el documento en extenso nos lo explican, en Excel ya únicamente se trata de meter la fórmula y Excel lo va a hacer en automático. Entonces ya no hay que estar haciendo cuentas. Excel lo va a hacer de manera sencillísima. Ahora, más abajo van a explicar otro tema, que es el tema de coeficiente de determinación, que se representa por R cuadrada. Entonces, si regresamos a nuestra actividad, esto que aquí arriba ya nos habían pedido eso, ya nos habían pedido determinar el coeficiente de determinación. Entonces, lo que vemos al estar revisando el documento en extenso, de lo que nos podemos dar cuenta es que primero debemos de calcular
el coeficiente de correlación, y ya una vez que hayamos calculado el coeficiente de correlación, que es R, lo único que tenemos que hacer para obtener el coeficiente de determinación es esa R elevarla al cuadrado. Entonces, pues vamos a hacer eso. Entonces, regresamos a nuestra tabla y en este momento aquí tenemos nuestros dos grupos de datos. Queremos ver si estos dos grupos de datos están relacionados, es decir, queremos ver si este grupo de datos afecta a este grupo de datos. Y para saber eso, lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de correlación. Entonces, lo único que tenemos que hacer en Excel ya se reduce mucho, porque como siempre, nada más hay que poner un igual y empezar a escribir coef y ya, Excel lo detecta en automático y dice, devuelve o calcula el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Entonces le damos doble clic, con lo cual le estamos indicando a Excel que si queremos esa fórmula. Le damos doble clic y nos dice, elige la matriz 1, en este caso significa el primer conjunto de datos. Nuestro primer conjunto de datos o primer matriz de datos, en este caso van a ser los datos X, que son los que corresponden a el dióxido de carbono. Entonces los elegimos. Como son bastantes, ya no estamos viendo la fórmula. Ya los elegimos y sabemos que hay que poner una coma. La escribo. Al poner una coma, ya dejó de parpadear y ya que quedó de color sin parpadear. Y ya la fórmula ahorita me está pidiendo que elija el siguiente conjunto de datos. El siguiente conjunto de datos, en este caso, son los datos de la anomalía de temperatura, que son los datos Y. Entonces los elijo. Elijo todos los datos Y. Y como ya es lo último de la fórmula, puedo darle un Enter. Le doy Enter y la fórmula y Excel ya me calculó el coeficiente de correlación de estos dos grupos de datos. Entonces aquí está la fórmula. Cuando le doy Enter, ya nada más me aparece el resultado. Entonces aquí podemos escribir coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que no es otra cosa más que R, ya está aquí calculado, es 0.87. Si nos fijamos y volvemos a nuestro documento en extenso, nos dicen que si es 1, la correlación o la relación sería total o perfecta. Pero si está entre 0 y 1, entre más se acerque en 1, más fuerte será esa relación o esa correlación. En nuestro caso, nos dio algo muy cercano a 1, 0.87. Eso quiere decir que nuestra relación es casi como una recta. Fíjense, entre más fuerte sea la relación, los puntos más se deben de parecer a una recta. En este caso, en este dibujo, si se fijan, estos puntos se parecen más a una recta que los que nosotros tenemos. Los que nosotros tenemos no se parecen tanto a una recta, pero de hecho, justamente por eso pusimos esa línea, porque esa línea hacen ver que en general esos datos sí se están pareciendo a una recta. Eso quiere decir que sí hay una relación lineal, pero que no es tan fuerte esa relación. Por eso el número no es totalmente 1. Entonces, espero que con eso haya quedado un poco claro qué es el coeficiente de correlación. Y al calcular el coeficiente de correlación, lo que estamos haciendo
es precisamente argumentar. Fíjense, existe una relación significativa, yo diría, existe una relación fuerte entre el primer conjunto de datos y el segundo conjunto de datos, y nos dicen, argumenta tu respuesta. Para mí, la forma de argumentar la respuesta es, a partir de lo que hemos visto en la teoría, sabemos que el coeficiente de correlación lo que hace es decirnos qué tanta o con qué intensidad un grupo de datos está relacionado linealmente con otro grupo de datos. Por lo tanto, si calculamos el coeficiente de correlación de nuestros dos grupos de datos, ese resultado nos dirá qué tanta relación hay entre esos dos conjuntos de datos. Y como en este caso el resultado fue 0.87, a partir de lo que se plantea en el material, podemos decir que sí existe una correlación o una relación entre los dos grupos de datos, y que como está cercano a 1, podemos decir que esa relación es fuerte. Entonces, esa parte para mí es la fundamental de la actividad. Ahora, a partir de esto, podemos ahora sí calcular el coeficiente de determinación. Entonces, para eso, en esta, aquí le vamos a poner coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación no es otra cosa más que R cuadrada. Entonces vean, el coeficiente de correlación es R y el coeficiente de determinación es R cuadrada. Es decir, que para calcular, si ya tenemos a R, ¿qué se necesita para obtener a R cuadrada? Pues lo único que se necesita es elevar al cuadrado a R. En nuestro caso, R es este número. Entonces aquí, para obtener a R cuadrada, lo único que tenemos que hacer es decirle a Excel, quiero que este número lo eleves al cuadrado, y le damos Enter. Entonces el coeficiente de determinación en este caso es 0.76, y si se fijan en la gráfica que ya habíamos hecho, ya aparecía. De hecho no lo quería mencionar, pero si se fijan aquí aparece, no sé qué tanto se alcance a apreciar, lo voy a hacer un poco más grande, a ver si lo puedo hacer más grande. No, solamente no sé si se alcanza a apreciar, aquí Excel ya había calculado desde el inicio R cuadrada como 0.7632, que es justamente este mismo valor. Por eso les decía, desde hace rato esta parte de elaborar una gráfica de relación lineal ya la habíamos hecho, pero ahorita corroboramos que ese resultado que nos da Excel es correcto, pero pues es obvio que es correcto porque este resultado también lo estamos haciendo con Excel, pero es correcto pues. Entonces básicamente ya hicimos lo difícil del proyecto integrador, que es hacer la tabla. Bueno, lo primero fue entender un poco los datos de la tabla. A mí me gustaría que explicaran un poco qué significan los datos de la tabla. Ya hicimos la tabla, la graficamos, ajustamos los ejes para que los puntos se vean de mejor manera, y sobre todo ya empezamos a responder las preguntas. De estas preguntas, la única difícil es esta, la segunda o la B, porque es la que requiere aplicar conocimientos matemáticos. Las otras, por ejemplo la A, ¿cuáles son las variables importantes de este tema? Es muy sencilla, las dos variables importantes, ya lo dijimos, son la variable X, que era el dióxido de carbono, y la variable Y, que era la anomalía de temperatura.
Las preguntas C, D y E son preguntas que tienen que ver más con una reflexión personal o con que ustedes expresen sus conocimientos u opiniones personales. Por ejemplo, la C, ¿de qué manera la relación entre las variables está afectando la vida de las personas? Es decir, ¿de qué manera el hecho de que cada vez haya más dióxido de carbono y que por lo tanto cada vez más esté subiendo la temperatura del planeta, eso cómo te afecta a ti? Así podríamos entender esta pregunta. Como parte de tu respuesta, aporta un ejemplo concreto de esta afectación. Entonces, ya no le voy a seguir porque estas preguntas en verdad ustedes las pueden responder. Espero que lo que hicimos les haya servido y pues eso sería todo. Lo único que faltaría en verdad es darle un excelente formato a los documentos, preparar todo en un archivo en Excel de preferencia y pues nada, creo que eso es todo. Espero que esto les ayude y pues muchas gracias. Nos estaremos viendo en futuros módulos.